Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis, capítulo 22 y los versículos 7 y 8, donde dice: Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La pregunta planeada por Isaac es: He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y nótese que haya su completo cumplimiento solo en la venida del Cordero de Dios. La vía dolorosa de Isaac está anticipando la de nuestro Señor y algunas de las mismas preguntas que también invaden al mismo espíritu humano de nuestro Señor. Note lo que dice Mateo, capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el mismo Evangelio también de Mateo, capítulo 27, versículo 46, nos dice: Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nótese que él se sometió totalmente a través de su pasión. Y nótese también la respuesta de Abraham, que fue: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Esa impresionante respuesta es un recordatorio que la provisión para la redención es solamente la obra de Dios. Y nótese que Él, Dios, es el gran proveedor y proporciona la ofrenda no solo para nosotros, sino para Él mismo, porque el sacrificio era necesario tanto para Dios como para el hombre también. Y es un holocausto, no solo una ofrenda por el pecado, sino una ofrenda de olor grato para Él. Sigue diciendo este versículo que así que fueron los dos juntos. Dos veces se nos dice esto porque este incidente es un tipo del Padre yendo con el Hijo y el Hijo yendo con el Padre hasta el gran sacrificio del Calvario, ya que no fue solo Cristo quien murió voluntariamente o solo el Padre quien dio a su Hijo, sino que fueron los dos juntos, como lo hicieron también aquí Abraham e Isaac. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Y cuando llegaron al lugar de donde Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. La agonía ha durado ya 3 días, y en la mente de Abraham, Isaac estuvo muerto todo ese tiempo. Pero ahora, sin embargo, la lucha alcanza aquí su clímax, ya que podemos visualizar al patriarca dado a la tarea de reunir las piedras para construir el altar. Y luego podemos también verlo colocar la leña encima de la cual su único y amado hijo Isaac sería colocado para el holocausto. Finalmente es posible imaginarse también al patriarca atando a Isaac y colocándolo encima de la leña. Sin duda que el corazón de Abraham fue sobrecogido por la angustia, pensando que tendría que sacrificar a su hijo amado. Por otro lado, nótese que no cabe duda de que Isaac era lo suficientemente fuerte para haberse resistido a ser sacrificado, pero sin embargo demostró una total sumisión y obediencia a su padre. Aquel cuadro
Era también un antitipo de la sumisión total y la obediencia del Hijo amado a la voluntad del Padre, cuando se ofreció a sí mismo por el pecado del mundo. El autor de la epístola a los Hebreos nos dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisites, mas me preparates cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisites, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Hebreos capítulo 10 y los versículos 5 al 9. El sacrificio de Isaac es un cuadro maravilloso de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, ya que el Hijo de Dios se ofreció a él voluntariamente obedeciendo al Padre Eterno, para cumplir así el plan de la redención que había sido diseñado por la Santísima Trinidad en la eternidad. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¡Qué momento tan dramático! Abraham demostró al máximo su absoluta determinación de obedecer a Dios, hasta el punto de sacrificar a su propio hijo. Téngase en cuenta que su obediencia y fe brindan un cuadro completo del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz y ofrecen otra confirmación de la verdad de los evangelios, que Jesús es en verdad el Mesías y el Hijo unigénito de Dios. Habríamos, por tanto, sido privados de esta imagen del Antiguo Testamento si Abraham se hubiera resistido en algún punto de su obediencia o desobediencia, solo parcialmente, como lo había hecho en momentos anteriores de su vida. De modo que, en intención y propósito, había consumado el sacrificio, y por eso leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su único hijo engendrado. Prácticamente lo había hecho en la estima de Dios, aunque no se pudo encontrar rastro de una herida en Isaac. Note que cuando a menudo Dios toma la voluntad de la obra con su pueblo, cuando los encuentra dispuestos a hacer el sacrificio que Él exige, a menudo no lo requiere de sus manos. Si estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo, puede ser que no se te haga sufrir, y si estás dispuesto a ser un mártir por la verdad, se te puede permitir llevar la corona de mártir, aunque nunca haya sido llamado a hacerlo. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. En este momento memorable, cuando Isaac yacía atado como un cordero sobre el altar, a punto de recibir el golpe mortal, el ángel del Señor llamó desde el cielo a Abraham para que se detuviera y no hiciera daño a su hijo. Porque el Señor ahora sabía que Abraham era temeroso de Dios y que su obediencia de fe se extendía incluso hasta el sacrificio de su propio hijo amado. El sacrificio, por tanto, ya estaba cumplido en su corazón y había satisfecho plenamente los requisitos de Dios. Por tanto, no debía de matar a su hijo, ya que Dios impidió el cumplimiento externo del sacrificio por una interposición inmediata y le mostró un cordero que vio, probablemente, siendo llevado a mirar a su alrededor a través de un susurro detrás de él,
con sus cuernos apretados en un matorral detrás en el fondo, y como ofrenda provista por Dios mismo, la sacrificó en lugar de su hijo. Continuará con el versículo 12, donde dice: Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusates tu hijo, tu único. Los propósitos de Dios en nuestras vidas tienen muchas facetas, y no podemos saber completamente lo que Él pretende. Y aquí descubrimos que parte del propósito de Dios en esta prueba era probar de una vez por todas el alcance total de la devoción de Abraham hacia Él. También sabemos que Dios tenía la intención de que esta prueba fuera una imagen de su redención final por venir, aunque a Abraham no se le dijo esto. Así pues, nuestro lugar es confiar y obedecer, aun cuando no podamos ver los propósitos de Dios en las circunstancias de la vida. Abraham demostró a través de sus acciones que su amor y reverencia por Dios superó incluso sus relaciones humanas más profundas. Además, como una imagen de Cristo, esta declaración anticipa también el hecho de que Dios no negaría a su único Hijo en la redención de la humanidad del pecado, ya que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 13. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Se había aplicado la prueba necesaria y la fe de Abraham había resistido la prueba. Dios sabe todas las cosas por su omnisciencia divina, pero ahora sabía, por esa prueba severa y la prueba que había aplicado, que Abraham realmente lo amaba más que todo. Nótese que el ángel dice: ahora sé que temes a Dios. No creo que la mayoría de nosotros haya estudiado suficientemente el uso misericordioso del temor piadoso. Aquí, el énfasis no se pone en la fe, sino en el temor filial de Abraham. Ese santo, asombroso, esa sagrada reverencia a Dios es la esencia misma de nuestra aceptación con Él. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el Señor se complace en los que le temen, ya que esto es algo muy diferente al miedo servil, que es un tipo de miedo correcto, el tipo de miedo que el amor no echa fuera, pero con el que el amor vive en feliz compañerismo. Continuará con el versículo 13, donde dice: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Una vez más, nos encontramos con esta frase significativa, y esta vez los ojos de Abraham contemplaron lo que llenó su corazón de gozo, en un contraste directo con la última vez que levantó sus ojos y contempló la muerte venidera de su hijo. Pero sin embargo ahora Abraham descubrió que Dios había provisto un sacrificio para tomar el lugar de Isaac, y podemos estar seguros de que el corazón de Abraham se llenó de un alivio abrumador. La verdad que Dios está demostrando aquí es que ningún hombre puede ofrecer un sacrificio que expiara sus propios pecados, sin importar los pecados de los demás. Si vamos a ser los perdonados, nuestros pecados deben de ser pagados por un sustituto perfecto. Así pues, solamente el sacrificio perfecto de Cristo pudo lograr eso. El sacrificio final que Dios mismo proveyó para la humanidad. Jesús
se entregó como ese sacrificio, muriendo en la cruz del Calvario en nuestro lugar para pagar el precio final por nuestros pecados. Y nótese que cuán a menudo tú y yo tenemos a nuestro gran sustituto muy cerca de nosotros, pero no lo vemos, porque no levantamos suficientemente los ojos y miramos. Como nos dice este versículo, Abraham alzó los ojos y miró, y aquí detrás de él un cordero atrapado en un matorral por sus cuernos. Entonces, si levantan los ojos y miran a la derecha, sí verán el gran sacrificio cerca que sostuvieron para ustedes. Incluso este carnero fue atrapado para morir en lugar de Isaac. Que tengas la suficiente fe y la tengas para volver tu cabeza en la dirección correcta, es decir, mirando a Jesucristo el Salvador y vivir. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, es decir, Jehová proveerá. Abraham había dicho Elohim Jireh, Dios proveerá. Pero ahora usa a Jehová como el equivalente de Elohim. Se añade que de aquí surgió un proverbio, en el monte de Jehová será visto, o mejor dicho, el monte de Jehová será provisto. El verbo literalmente significa ver, o ver una cosa, como también señala Isaías capítulo 53, versículo 5. Y en el sentido del proverbio claramente es que en la necesidad del hombre, Dios mismo se ocupará de ello y proveerá la debida ayuda y también la liberación. El samaritano siriaco y Vulgata tienen una lectura mejor cuando dice, en el monte de Jehová proveerá. Esto no modifica las consonantes que son las únicas que tienen autoridad, sino todas las vocales que se agregaron desde la era cristiana y representan la tradición de la escuela judía de Tiberíades. En la Biblia de los 70, sin cambiar las vocales, traduce en el monte se verá Jehová, lo que sería por otro lado una profecía de la manifestación de Cristo. Las otras dos versiones, además de su sentido proverbial general, apuntan a la provisión de este mismo lugar del sacrificio, que había de quitar los pecados del mundo. Pero, ¿cuándo y cómo se convirtió esto en un proverbio? ¿Y quién agregó esta nota? Puede haber sido insertado por Moisés, cuando dispuso estos maravillosos documentos, menos probablemente por Esdras y los hombres de la gran sinagoga, cuando recopilaron y revisaron los varios libros de la Sagrada Escritura después del exilio. Pero, en cualquier caso, el proverbio es un testimonio nacional de la autenticidad del registro, y esto está probando que los hechos narrados en él quedaron tan grabados en la memoria de los descendientes de Abraham que moldearon sus pensamientos y su lenguaje. Nótese que Dios, como solemos decir, proveerá, que se está interpretando anticipar. Es decir, tendrá todo listo para cuando sea necesario, ya que el que proporcionó el carnero para el holocausto en lugar de Isaac proporcionará todo lo demás que se requiera. Y puede por otro lado estar seguro de que en la mayor emergencia que pudiera suceder, proporcionó a su Hijo unigénito y bien amado para que muriera como sustituto de los pecadores. Habrá previsto cualquier otra emergencia que pueda ocurrir y habrá provisto de antemano todo lo necesario también para cumplirlo. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo.
habiéndole impedido el ángel que matara a su hijo y habiéndole provisto otro sacrificio, el cual ofreció, note que lo llama de nuevo, teniendo algo más que decirle, que era renovar el pacto que había hecho con él y confirmarlo con juramento. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Comienza diciendo este versículo, por mí mismo he jurado. Nótese que así jura el Señor por su nombre, como señala Jeremías capítulo 44, versículo 26. También por su alma, en el texto hebreo de Jeremías capítulo 51, versículo 14. También por su santidad, Amós capítulo 4, versículo 2, que es lo mismo con el mismo aquí. Por lo cual también parece que el ángel que aquí habla es Cristo y Dios, porque está en prerrogativa de Dios de jurar por sí mismo, como aparece, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, versículo 13, donde dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Sigue diciendo este versículo, porque tú has hecho esto. No que Abraham por este acto mereciera o comprara propiamente las siguientes promesas, como claramente se ve, porque las mismas cosas, por sustancia, habían sido prometidas libremente a Abraham mucho antes de este tiempo y acción. Génesis capítulo 12, versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Solo lo que antes se prometía, ahora sin embargo se confirma con juramento, como testimonio de aquel singular respeto que Dios tenía por Abraham y por este heroico ejemplo de fe y de obediencia. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es decir, la ciudad, por una expresión habitual como Deuteronomios capítulo 18 versículo 6, donde dice, y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere. Note que todas las ciudades y en consecuencia el país adyacente cuando dice puerta para puertas, es decir, singular para plural, en sentido en que someterán a sus enemigos, porque las puertas de las ciudades eran lugares tanto de jurisdicción como de judicatura. Deuteronomios capítulo 21, versículo 19 nos dice, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y también de la fortificación y fuerza principal en la guerra. Jueces, capítulo 5, versículo 8 nos dice, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía cuando una lanza entre 40.000 en Israel. Y esta promesa se cumplió tanto literalmente en la conquista de Canaán por Israel como en David, Salomón, etc., como también espiritualmente con Cristo. Note, el Salmo 110 y los versículos 1 al 3 nos dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en tu hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud.
Nótese que es en Cristo que todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Si hay una nación que aún no ha escuchado el Evangelio, debe de escucharlo, porque así es la promesa: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, podemos esperar un futuro glorioso de la predicación de Cristo en todos los países, porque así se hizo el pacto con Abraham, porque él había obedecido la voz de Dios. Y voy concluyendo con esto. Dios nunca nos pone pruebas que no podamos pasar, ya que Dios se acuerda de que somos polvo, como señala el Salmo 103, versículo 14. Así pues, Dios envía pruebas y lo hace para fortalecernos y construir un carácter cristiano en nuestras vidas, no para encontrar fallas en nosotros o buscar una excusa para castigarnos. Sus pruebas están diseñadas para que pasemos, no para fallar. Por supuesto que cuando estamos en medio de una prueba puede parecer abrumador e insoportable. Y es en esos momentos que debemos de recordar que tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, trabajando junto con nosotros, y lo hace para ayudarnos a través de las pruebas y las tribulaciones de la vida, ya que hay momentos en los que se nos pide simplemente que aguantemos y confiemos en el Señor, que aceptemos una prueba o dificultad como si viniera de la mano de Dios, sin tratar de manipular nuestra salida, ya que, como nos dice en el Nuevo Testamento, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podáis soportar, sino que dará también con la tentación la salida para que podáis soportarla. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Amigo y amiga oyente, las tentaciones, las tribulaciones, las dificultades en esta vida es el resultado del pecado, o dicho de otra manera, el resultado de luchar en contra de Dios. Sin embargo, piensa esto: Dios hace que cada día salga el sol para justos e injustos. Dios hace que la tierra sea productiva y lo hace para la necesidad de la humanidad. Por tanto, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Piensa esto: todo cuanto tú posees ha sido dado por Dios. Absolutamente todo. La ropa, los zapatos, todo, absolutamente todo proviene de parte de Dios. Y Él también ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, ahora, en este momento, yo te invito a que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón y recibirle como tu Salvador. De manera que, si nunca antes le has invitado, ahora haz conmigo esta oración que voy a hacer y di: Dios eterno, quiero darte gracias porque tú haces cada día nuevo. Tú haces cada día que salga el sol, que haya lluvia, que haya viento. Tú lo provees absolutamente todo. Ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Ciertamente he estado luchando en contra de ti, menospreciando aquello que tú me has dado de siempre. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y ahora te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde
se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.